En esta lección os voy a mostrar cómo podéis utilizar la función unMarshal en el lenguaje de programación Go para convertir un objeto o un array JSON en una estructura o un array o un slice de los de Go. Y para ello lo que vamos a hacer es mostrar su funcionamiento, que si habéis aprendido a utilizar el método Marshal para codificar a JSON, pues es bastante parecido. En una lección anterior yo os mostraba que mediante la función unMarshal podemos descodificar valores JSON que estén codificados como string o como array de byte y generar objetos o tipos de Go a partir de ellos. Por ejemplo, que si le pasamos una cadena de caracteres codificada a byte, como por ejemplo 42, podemos leer a partir de aquí el valor numérico 42. Esto lo contaba en una lección que puedes ver si necesitas entender cómo funciona el paquete encode.json en el vídeo que te dejo enlazado ahora mismo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando lo que queremos es decodificar un objeto o un array? Bueno, pues mediante la función que tiene Go de la reflexión, nosotros vamos a tener muy fácil fabricar precisamente decodificadores que permitan transformar un objeto JSON en simplemente una estructura o un array de los típicos de Go. Para ello, lo que tendremos que hacer es seguir usando la función unMarshal. Seguiremos pasándole ese array de byte como primer parámetro, pero ahora como segundo parámetro lo que tendremos que hacer es proporcionarle un puntero o una referencia hacia un objeto o un valor de tipo struct o de tipo array, ¿vale? Para que pueda extraer a partir de la información y dejarla ahí. Lo que significa que si nosotros queremos descodificar convenientemente un objeto de este estilo, lo que tendremos que hacer es fabricar una estructura equivalente que nos permita guardar esta misma información. unMarshal de nuevo, y como siempre, pues devolverá un error en caso de que se haga mal, por ejemplo, que no se pueda decodificar esta cadena. Ejemplo práctico, pues que no hayamos puesto el corchete de cierre y por lo tanto no sea un documento JSON válido, o simplemente si hay un error de decodificación. En caso de que valga nulo, significa que se ha leído bien y que por lo tanto V contiene de forma segura la representación a Go que hemos leído a partir del data. Y os voy a poner el ejemplo típico de una respuesta que leemos desde una API, que seguramente será donde muchas veces nos haga falta esto. Fabricamos un cliente HTTP, consumimos de un endpoint y nos devuelve un JSON que ahora queremos decodificar. Bueno, pues necesitaremos, lógicamente, tener una estructura detrás que nos permita traducir a Go lo que hemos leído. Así que en este ejemplo, si nosotros tenemos un objeto JSON que tiene tres campos, page, total y per page, que además van a ser numéricos, lo que podemos hacer es fabricar una estructura de Go equivalente que tenga unos campos que también se llamen así y que sean del tipo correcto. Es decir, que si yo fabrico un tipo que puedo llamar API Response y lo declaro como estructura, si le pongo campos como page, total y per page y los hago de tipo entero o incluso de tipo UINT, tengo la posibilidad ahora de fabricar una respuesta a partir de esta información. Para ello lo que voy a hacer es, en primer lugar, pasarle una codificación de byte, que aquí por simplificarlo voy a imaginar que es el casteo a array de byte de esta respuesta o a slice de byte, y luego pasarle un puntero a un valor que se supone que tiene que ser del tipo API response, por ejemplo, data, para guardar ahí la data que estamos leyendo. Esa data, por ejemplo, la voy a declarar usando la palabra clave var, así no la tengo que inicializar. Es decir, que data es de tipo API response y si ahora le paso una referencia a esa data, pues lo que hará la función unMarshal es decodificar cada uno de los campos de este objeto y volcarlo dentro del campo correspondiente. Y la forma en la que funciona esto es muy parecido a como lo hace Marshal cuando codificamos a JSON un objeto o una estructura o un array. Y es que lo que hará es buscar aquellos campos que se llamen exactamente igual que el campo JSON que estamos leyendo y asignarle el valor. Así que en este caso page valdrá 2, total valdrá 4 y per page valdrá 10. Vamos a hacer una prueba para comprobar esto. Tened en cuenta que unMarshal puede devolver también un error, así que lo que voy a hacer es verificar que error no valga nil y voy a utilizar para ello este if reducido. Por ejemplo, si error es diferente de nil, voy a hacer un panic porque no me apetece ahora mismo complicarme la vida. Y lo que voy a hacer también es que una vez que lo haya leído voy a llamar simplemente a println o a printf más bien para poder volcarle de forma verbosa el contenido de la data y así puedo ver exactamente qué es lo que se ha leído. Y si ejecuto todo este programa, hago por ejemplo gorrun de esto, lo que nos encontramos es precisamente eso. Tenemos este page que vale 2, este total que vale 4 y este per page que vale 10, que es justo lo que hemos leído, ¿vale? Por ejemplo, hay no sé cuántas, o sea, data.total páginas y yo voy por la segunda o por la tercera o por la que toque. Vemos esa frase, hay 4 páginas y voy por la 2. ¿Vale? Así que como veis realmente en muchos casos va a ser muy natural simplemente el extraer a partir de un campo que tengamos en el JSON su información correspondiente. Pero claro, tenemos un pequeño problema aquí que podemos solucionar con anotaciones y es que
claro, tiene que llamarse igual, cosa que a lo mejor no nos viene bien en muchas ocasiones, porque a lo mejor este campo se llama de otro modo. O simplemente la estructura lleva un formato diferente. Por ejemplo, es bastante típico que las APIs REST utilicen minúsculas o incluso que utilicen guiones bajos en vez de capitalización para separar las palabras. Y claro, en esta circunstancia la lectura puede ser un poco problemática. Si yo ahora trato de volver a leerlo, voy a recuperar de hecho la impresión de la data para que se vea en bruto lo que se ha leído, pues tenemos un pequeño problema, ¿vale? Porque a lo mejor no se lee del todo bien. En este caso, por ejemplo, hemos tenido suerte y sí que se ha leído bien el 4 y el 2 porque aunque estén en minúsculas, pues bueno, le parece bien, pero el per page se ha perdido completamente. No se ve bien tampoco porque es necesario ponerlo así para que se vea bien, pero hemos perdido el valor del campo per page. ¿Por qué? Porque no está escrito bien, porque no encuentro un campo que lleve un guión bajo en su nombre. Lo que significa que en algunas ocasiones en general vamos a tener que cambiar el nombre de algunos campos, ¿vale? Para pues, decirlo, y este campo realmente lo tienes que mapear con este otro del JSON. Y por suerte lo podemos hacer mediante anotaciones que son pequeñas marcas que vamos a poner al final de una estructura en un campo concreto para indicarle notas adicionales que tienen que aplicarse, por ejemplo, cuando estemos descodificando cosas. Así que la forma de especificarle que per page se codifica y se descodifica a partir de un campo que lleva otro nombre será la siguiente. Tendremos que poner una cadena de caracteres que va a ir escrita entre backticks, porque dentro de esta cadena vamos a poner más comillas. Pondremos JSON 2 puntos y a continuación entre comillas dobles pondremos el nombre del campo. Y si acabas de ver cómo se hace el Marsal en Go dirás, pero es lo mismo. Sí, efectivamente es el mismo tipo de tag, es decir, este tag se usa tanto para decir cómo tiene que llamarse el campo cuando codifique JSON, como de dónde tiene que leer la información cuando codifique o descodifique más bien JSON. Es decir, que si yo pongo aquí per page, a partir de ahora, tanto la escritura como la lectura se hará esa conversión, ¿vale? Se hará esa traducción de la key. Y ya eso es lo que le permite que si ahora le pido que me lo ejecute, pues lee bien el per page a partir del valor 10. Tened en cuenta también que en caso de que falte algún campo, no va a fallar por defecto. Es decir, si a mi JSON le falta el campo total, simplemente no va a cambiar de valor, va a quedarse como 0, que es un poco como lo que acaba de ocurrir ahora, que como no ha pillado bien el campo per page se ha quedado 0. Es decir, que por defecto la función Marsal no va a fallar por el hecho de que un campo no exista, no se decodifique o no sepa cómo hacer el mapeo, simplemente va a fallar silenciosamente. O bien otro ejemplo, supongamos que metemos un campo extra, como puede ser el limit 10, que no existe dentro de la API response que yo tengo hecha en Go, pues tampoco va a fallar, simplemente ese campo de nuevo se va a ignorar. Es decir, que en principio la lectura y escritura cuando faltan campos pues va a ser una operación segura. Por cierto, esto nos vale también, por supuesto, para arrays y para campos anidados, es decir, campos cuyo valor sea otro objeto. Voy a poneros un ejemplo un poco más sofisticado. Imaginad que la respuesta es, sí, esto mismo, ¿vale? Pero que esto va dentro de un paginador, por ejemplo, como este. Y es más, vamos a poner los values o el result y vamos a decir que el result es este array. Bueno, pues en ese caso la lectura se puede hacer igual de bien siempre y cuando los campos de nuestra estructura sean de tipo estructura o de tipo array. Así que puedo leer los distintos valores si declaro un campo llamado, en este caso result, cuyo tipo sea slice de string o array de string. Lo que hago evidentemente aquí en este caso será pues sacar cada una de las cadenas y simplemente pues este result va a ser pues este mismo array pero expresado como un slice. Así que si hacemos result 0 obtendremos el elemento line y así con todas y cada una. Y en el caso del paginador, pues un poco más de lo mismo. Lo que tendremos que hacer será, por ejemplo, declarar un campo llamado paginador o paginator, que será de tipo, pues no sé, API Paginator. Y API Paginator puede ser otra estructura que me invente que tenga precisamente esos campos ahí, ¿vale? Entonces ahora, si yo quiero sacar el per page, sería response.paginator.perpage. Y entonces ahora, cuando yo intente decodificar esto, lo que ocurrirá ahora será pues, que la decodificación se hará teniendo en cuenta esos campos anidados. Fijaos que ahora el result es el array o el slice con estos 5 valores y paginador es otro objeto que contiene pues, esos 3 campos que teníamos ahí. Y ese es un poco el planteamiento, es decir, que para la mayoría de ocasiones con hacer un Marsal nos bastará para decodificar cosas. Te dejo una lista de reproducción aquí que tiene que estar saliendo en pantalla con más lecciones sobre Go a la hora de trabajar con JSON en este lenguaje de programación y cómo utilizar el paquete encoding/JSON. Forma parte de un pequeño curso que estoy haciendo con una lista de vídeos que te ayudará a mejorar y a utilizar completamente este paquete. Nos vemos en próximas lecciones, un saludo y hasta la próxima.